y Evelyn. Guido y Evelyn están por aquí. Si le pueden saludar. Allí abajo. Muy bien, bienvenidos. Ellos son de otra iglesia de aquí de Barcelona, pero nos alegramos de que puedan estar también esta mañana con nosotros celebrando este culto. Pasando calor, ¿eh? Muy bien, pero aquí estamos porque el Señor lo ha permitido. Y voy a pedir ahora a Rebeca que venga un momentito, puesto que nuestra hermana Claudia Olmedo marcha a la misión que ella está como responsable en Chalatelango, El Salvador, y Rebeca va a mencionarlo. Hermanos, nuestras misiones siempre se hacen más presentes el domingo en la tarde, pero hoy queremos estar presentes hoy en la mañana, para que ustedes conozcan a nuestra hermana Claudia. Ella trabaja en la misión de Chalatelango. Esto queda en El Salvador. Es una misión que no está en la ciudad, está en unas montañas donde el camino es tan difícil de poder llegar allí, porque sale gente que te asalta y hasta te puede matar. Ella va corriendo un riesgo muy grande, pero como tenemos nuestra confianza puesta en el Señor y sabemos que Él estará con ella, que Él la cuidará, porque allá hay hermanos. Cantábamos hoy en la mañana, hace un momento, quiero subir a las montañas. Ella ahora va a tener ese privilegio de subir a la montaña, porque es un camino malísimo, donde van con una manera muy difícil de poder llegar. Pero damos gracias porque ella va a poder estar allí con los hermanos que alaban al Señor. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos que están engrandeciendo el nombre del Señor. Queremos tener una oración muy especial por ella. Y vamos a rogar al pastor y a nuestro hermano Pepe, que es nuestro anfitrión de las misiones, que pase aquí adelante, por favor, y los dos tengan una oración especial por ella. Señor, ponemos en tus manos a nuestra hermana Claudia. Sabemos la responsabilidad que ella lleva delante de ti. El hecho de ser embajadora de nuestra iglesia en aquel lugar. Y pedimos, Señor, que tú la cuides, que la bendigas, que guíes sus pasos, que encamines su senda, que en todo momento puedas aplanar el camino para que ella pueda llegar a ese lugar y pueda dar testimonio de que hay hermanos aquí que están orando por ellos y que de alguna forma también estamos apoyándoles en oración. Te pedimos, pues, que la bendigas, que la lleves y la traigas con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, reiteramos nuestro deseo de bendición para nuestra hermana Claudia. Te damos gracias por el grupo de hermanas en nuestra iglesia que se ocupan de diferentes misiones, que colaboran con ellas, apoyando en oración, ayudando en la medida de lo posible también económicamente y sosteniendo los brazos y el ánimo de aquellas personas que están trabajando en diferentes lugares. Es un privilegio que ahora ella pueda visitar a los hermanos en aquel lugar, sin duda, como ya se nos ha dicho, no exento de dificultades, pero también tú eres el Dios de toda bendición y por encima de toda dificultad estará tu bendición. No obstante, Señor, no queremos olvidar que la mayor dificultad la encontraste tú cuando viniste a este mundo y fuiste rechazado por los tuyos y tuviste que subir el monte Calvario en soledad, queriendo representarnos delante del Padre mediante un sacrificio perfecto. Solo por tu salvación, Señor, solo por lo que nos has dado en Cristo, vale la pena que nosotros podamos esforzarnos y mantener nuestra fe y apoyarnos los unos a los otros. Y encomendamos a nuestra hermana Claudia a tu bendición y protección para este viaje. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Señor te bendiga.
Gracias por vuestras oraciones. Solo quería decir 2 palabras brevemente, que el viaje lo haremos conjuntamente con los pastores de una iglesia bautista de San Salvador, que es la capital, y bueno, iremos en el grupo que se encarga de esta misión y, como decían, agradecemos vuestras oraciones porque el camino en sí es peligroso, como puede ir uno con bien y volver con bien, pues puede ser de que, bueno, se sufra un asalto o lo que sea, pero confiamos en el Señor, pues que esto no va a pasar. Vamos confiados y seguros que nos cuidarán en el camino. Y bueno, también pedimos oraciones por la comunidad y ya mantendremos informados al pastor y a las hermanas de la misión de cómo va la visita. Gracias. ¿Cuándo marchas? El jueves. ¿Por mañana? Sí, por la mañana. Y la visita es el día domingo 24. El jueves marchas y el 24 estás allá arriba. Muy bien, muy bien. Bien, seguimos ahora con nuestro culto. Vamos a tener la lectura que podemos seguir antifonalmente, es decir, un versículo leemos todos y otro lo llevan ellos. Hermanos, la palabra del Señor que ha preparado para el día de hoy está en el libro de Corintios. Corintios, capítulo 10, de la primera a la 2. Primera de Corintios, perdón. Espera, mamá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira y no caiga. Oramos. Señor, te damos gracias por reunirnos una vez más aquí en tu casa, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te bendecimos por todas las personas que están aquí y porque también los que no han podido venir, Señor. Te pido que cuides a todos mis hermanos, Señor, aquellos que han salido de vacaciones, aquellos que están en su trabajo, Señor, y a todos aquellos campamentos, Señor, que se hablan de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. También la palabra que se dé hoy, Señor, que sea de bendición, Señor, y que sigamos creciendo espiritualmente cada día más, Señor. Encomendamos nuestra vida, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. Vamos a seguir un poco más en la epístola que habíamos comenzado el mes pasado y vamos a seguir mirando a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, qué es lo que tiene para enseñarnos de esta epístola, que sin duda es sumamente importante y también muy actual. Tal vez nos preguntemos, bueno, ¿por qué Judas? ¿Por qué esta epístola que tiene un tema muy definido, muy especial, cuando hay en la Biblia tantos otros temas? Por supuesto que si está en la Biblia debemos estudiarlo y debemos considerarla. Y debemos tener en cuenta también otras cosas muy importantes. El Señor Jesucristo durante su ministerio llamó la atención o nos llamó la atención acerca de la importancia de estar alerta, de estar atentos
a los falsos, a las falsas doctrinas y a la introducción dentro del cuerpo de Cristo de todos aquellos que, por supuesto, van en total contradicción con lo que enseña la palabra. También lo hizo con la parábola del sembrador, que todos conocemos muy bien. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y entonces nos habla de distintos corazones, distintos campos, distintos lugares donde cayó la semilla y distintas respuestas. Pero también nos habla de que en esa siembra había también otra clase de siembra, y era que juntamente con el trigo, con el buen trigo, creció la cizaña. Porque cuando los que estaban sembrando se descuidaron, o en el tiempo de descanso, o de las razones que sea, vino el enemigo y sembró aquello que era improductivo, que era totalmente falso. La Biblia nos dice que aquellas dos plantas son tan iguales que se hacía difícil para que los discípulos llevaran a cabo lo que habían pensado, ir y arrancar la cizaña. Y el Señor les dijo, no lo hagáis, porque puede ser que en ese proceso estéis arrancando algo que es genuino. De ahí que nos llama la atención acerca de la importancia de tener bien claro acerca de quién es quién, y sobre todo no equivocarnos en el sentido de no estar juzgando porque sí, sino entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, el tema de los falsos en los últimos tiempos es un tema muy, como digo, muy claro en las Escrituras. Hay muchos pasajes, yo no sé si lo habéis visto en vuestras lecturas bíblicas, pero hay muchos pasajes que nos hablan acerca de los falsos. La prueba está de que, por ejemplo, en uno de los pasajes bien claro, cuando el apóstol escribe a Timoteo, el pastor Timoteo, le llama la atención y le dice, Timoteo, ten cuidado con algo, porque en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, entrarán en la iglesia, entrarán en las iglesias los falsos. Y hay una descripción que tal vez nosotros lo hemos leído en más de una oportunidad, pero a lo mejor dice, pues esto es demasiado fuerte, no puede ser que esta clase de persona esté entrando en la iglesia o que esta clase de persona esté conviviendo o esté compartiendo entre nosotros. Pero sin embargo está allí en la Escritura, está en forma bien clara en la palabra de Dios, y debemos nosotros tener presente lo que dice Dios para nosotros. Ahora, Judas, tengamos presente dos cosas que fue lo que recalcamos en el mensaje anterior. En primer lugar, Judas cuando escribe a cada uno de aquellos que hemos tenido una experiencia con Cristo, y nos llama y nos dice de esta manera, llamados, santificados y guardados. O sea que una definición bien clara acerca de lo que somos delante de Dios. Y ya no vamos a repetirlo, recordemos las implicaciones o lo que significa ser un llamado, ser un apartado, ser un santificado y ser un guardado para la gloria de Dios. La segunda cosa importante, y eso es precisamente el corazón de esta carta, es de que Judas comenzó a escribir esta carta porque veía la tremenda necesidad de que entendamos precisamente este tema. Puesto que, y eso lo da lugar, lo da a entender en estos primeros versículos, él tal vez tenía en mente otro tema, tal vez quería escribirle acerca de otra cosa a los amados hermanos. Tal vez quería hablarles de un tema completamente distinto, de edificación o algún tema bonito que gustara a todos. Pero sin embargo se dio cuenta de que esto era de fundamental importancia y entonces encara precisamente el tema de la forma como lo hace. Vamos ahora en el día de hoy, con la ayuda del Señor, comenzar desde el versículo 4, puesto que de aquí en adelante Judas comienza a describir aquellos que se han introducido, que se introducen en la iglesia para causar toda la clase de problemas. Ahora, no vamos a pensar que, bueno, va a ver si el que está al lado mío y si está sentado al lado mío no será alguno de los falsos, a ver qué es lo que piensa, lo que dice, lo que habla o cómo actúa para saber si calza en alguna de las cosas que voy a decir. Tengamos en cuenta una cosa, que en algunos casos es bien evidente la forma como se manifiesta una persona que trae falsa doctrina o que está introduciendo en la iglesia todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Pero en otros casos es el espíritu que implica precisamente la reacción o la forma de actuar de cada uno de estos personajes. El versículo 4 dice de esta manera, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es interesante que el apóstol Pedro, cuando habla en un pasaje paralelo, dice, en el tiempo pasado hubo falsos profetas.
hablando precisamente del tiempo de Israel. Entre el pueblo de Israel se levantaron falsos profetas que profetizaron falsamente, que confundieron al pueblo, incluso muchas veces invocando el nombre de Dios, diciendo: Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, Dios me ha indicado, Dios me ha dado la palabra, etc. Pero sin embargo luego la experiencia, el resultado de lo que habían anunciado mostraban su falsedad. Y dice Pedro: así como en el pasado entraron falsos profetas, en estos últimos tiempos entrarán falsos maestros. O sea que no es si posiblemente entren, o quizás entren, o a lo mejor hay una oportunidad y esta gente entra. Lo dice bien claro, en una forma bien evidente, y debemos creerlo tal cual. Entrarán. O sea que es así, tal cual. No hay para cuestionarse o para preguntarse otra cosa, puesto que esto es precisamente lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces dice aquí el versículo 4, dice: hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y entonces luego empieza la descripción. Ahora es interesante pensar en esta manera, cómo describe el apóstol y cómo identifica a esta clase de personas. Yo tengo señalado en mi Biblia, y también sería un buen ejercicio hacerlo, cuando miramos los distintos versículos, y no es bien cortito, podéis hacerlo en 5 minutos, ir buscando palabras que se repiten en distintos versículos. Es interesante que en el primer versículo, cuando Judas habla acerca de los creyentes, en el versículo 3 sobre todo, y también el versículo 17 y el versículo 20, se dirige a aquellos salvados, redimidos, creyentes en Cristo, nuevas criaturas en el Señor, y les dice: amados. Bien definido, bien expresado, y nos dice precisamente cuál es el concepto que hay en su corazón y cuál es el concepto de Dios acerca de aquellos que somos del Señor. Pero sin embargo, en este versículo dice: algunos hombres. Y no solamente eso, sino que si miráis en los versículos 8, 10, 12, 14, 16 y 19, y dice esta palabrita: estos blasfeman, estos son manchas, de estos profetizó Enoc, estos son murmuradores, etc. O sea que aquí hay una clara diferencia en cuanto a lo que es o lo que hay en el corazón de esta gente. El autor de esta carta lo define en una forma bien clara. Una cosa son los amados en Cristo, aquellos que han sido llamados, santificados, guardados, preparados para la eternidad, que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, que tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros, que tenemos la seguridad de que un día estaremos en la presencia de Dios. Somos aquellos que hemos confiado en Cristo y para nosotros se cumplirá la esperanza eterna. Pero sin embargo dice en forma bien clara estos, lo que nos dice en forma bien clara es que esta gente, estos hombres, estos falsos, estas personas, estos nada más, no han llegado nunca a conocer a Cristo como su Salvador. Eso es bien claro. O sea que no podemos nosotros pensar de colocar en la misma categoría o en el mismo nivel a una persona que tal vez está en medio de nosotros, tal vez canta como nosotros, tal vez ora como nosotros, tal vez lee la Biblia como nosotros, o a lo mejor más que nosotros, que asiste a la iglesia como nosotros, pero que sin embargo no ha hecho una decisión por Cristo. Esa es la parte fundamental y eso es lo que marca la diferencia. Esto es lo que establece la diferencia entre uno y otro. Aquellos que hemos dado el paso importante de confiar en Cristo como nuestro Salvador y aquellos que se han quedado en el camino y que se han transformado en religiosos. ¿Saben qué? El Evangelio es claro, sencillo, es fácil de entender, fácil de comprender, fácil de aceptar, pero también fácil de imitar, muy fácil de imitar. Es muy fácil sentarse, leer la Biblia, orar, cantar, estar juntos, tener compañerismo con los hermanos y salir afuera y nada más. Es muy fácil. Por eso dijo el Señor, no recojáis la cizaña, ni se os plantee quitar la cizaña, porque podéis confundiros y quitar lo que es genuino junto con lo que es falso.
Ahora, comienza la definición acerca de esta clase de personas y dice hombres impíos. Ahora, nosotros tenemos aquí palabras bastante fuertes en cuanto a la definición de estas personas. De todas maneras, es lo que dice la palabra de Dios. Tomemos el Espíritu y miremos qué es aquello con que podemos identificar aquellos que son falsos. Dice hombres impíos, y si fuéramos a usar sinónimo diríamos incrédulos, hipócritas, falto de respeto, hostil a lo religioso, en contraste con lo que es pío, es decir, aquello que es piadoso. El versículo 8 dice algo más, también en complemento de lo que dice este otro versículo que leímos. Dice, estos soñadores, es interesante cómo lo define la palabra de Dios, porque también esta es una de las cosas que a veces está muy en el tapete. En la Biblia textual dice estos que tienen visiones en sueños, o la Biblia de Casiodoro de Reina, que es la precursora de nuestra Biblia Reina Valera del 60, pero estoy hablando de la de 1569, dice estos que son engañados en sueños. Y de eso debemos tener muy presente, porque no debemos pensar de que todas las revelaciones nos van a venir de una forma o de otra. No vamos a pensar en eso, sino que debemos pensar qué es lo que Dios quiere que yo sepa y qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a la forma como debo actuar. El versículo 16, también ampliando lo que dice en la definición de esta gente, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Murmuradores, querellosos, quejosos, se quejan de todo, todo lo critican, andan según sus propios deseos, pedantes o arrogantes, hablan con soberbia. Estoy leyendo el mismo versículo en distintas versiones, pero que nos aclara un poquito o nos cambia algunas palabras para mejor comprensión. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, esto es una cosa que yo lo he dicho más de una vez y lo dije también en el mensaje anterior. ¿Cómo nosotros nos mantenemos firmes en estas cosas? Lo fundamental, lo más importante, lo realmente fundamental para todos nosotros es el estudio de la Escritura. Nosotros tenemos la Biblia, completa revelación de Dios. No hay absolutamente nada que debamos ni añadir ni quitar. Lo tenemos todo aquí. Si queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, leamos la Biblia. Si queremos saber acerca del pasado, del presente y del futuro, leamos la Biblia. Tenemos sobrado contenido en la Escritura. Lo único que nos falta, nada más, es ponerlo en práctica. Y muchas veces eso es lo que nos falta. Leemos, cerramos y nos volvemos sin tener en cuenta que lo fundamental es poner en práctica estas verdades. De ahí que cuando falta el fundamento, cuando falta el cimiento, cuando falta la base real, cuando falta una base firme, entonces muy fácilmente es pan para estos falsos que sin lugar a dudas cogerán a aquellos inconstantes, a aquellos que flaquean, a aquellos que no tienen firmeza. Por eso dice la Biblia que Dios ha levantado hombres para enseñar la palabra de Dios, para que no haya flaqueza, no haya debilidad, no haya inconstancia, no haya el fluctuar de un lado para otro. De ahí que esta gente aprovecha precisamente esa clase de cosas. Dice Judas, bueno, con 2 Pedro 2:2, muchos seguirán sus disoluciones. Y añade, por avaricia harán mercadería de vosotros, os explotarán, seducirán a las almas inconstantes. O sea, que hablando arrogancia y vanidad, seducen mediante los deseos que gustan a la carne a los que habían escapado del error. El versículo 10 nos dice además que estos son blasfemos de las cosas que no conocen. Y sin lugar a duda esto es un reflejo precisamente de lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque dice que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Eso es normal. Normal de que una persona sea ignorante en determinados aspectos de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces una persona ignorante lo que hace no es tratar de buscar el porqué de aquello, sino que por el contrario se vuelve en contra aquello que no conocen. De ahí que dice aquí en esta palabra, blasfeman en cuanto a las cosas que no conocen. Pero sin embargo, de las que conocen,
aún se oponen a ellas. De las que conocen se corrompen como animales irracionales. Pedro aún es más fuerte al definir los falsos profetas, porque, como lo dije hace un momento, dijo, así como hubo falsos profetas entre Israel, habrá falsos maestros entre vosotros. Por la razón de que Satanás siempre ha tratado de imitar la obra de Dios. Desde el mismo principio, desde el mismo comienzo, el diablo siempre ha tratado de imitar la obra de Dios. Nada más. Puesto que eso echaría por tierra lo que Dios tiene planeado, lo que Dios quiere hacer en todos aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo. El versículo 4 y la segunda parte dice, han convertido o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos aspectos importantes. En primer lugar dice, han convertido la gracia de Dios en comportamiento inmoral. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Por gracia soy salvo por la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Todo lo hemos recibido de pura gracia, todo lo hemos recibido de regalo. No hemos hecho nada, no hemos pagado nada, no hemos trabajado para nada, no hemos hecho absolutamente nada para recibir todo lo que Dios nos ha dado, aún sin merecerlo. Si cada uno de nosotros nos miráramos hacia adentro de nuestras vidas, mirando hacia el pasado, de lo cual el Señor nos ha cambiado, mirando lo que podríamos haber sido si el Señor no nos hubiera salvado, diríamos, bendita gracia, que Dios ha hecho una obra tremenda en nuestras vidas. Pero sin embargo, esta gente dice, han convertido la gracia de Dios en comportamiento inmoral. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hay algunos pensamientos en cuanto a lo que es la gracia y precisamente esto es muy fácil de torcer. Esta gente enseña que a los verdaderos creyentes que la gracia de Dios nos hace libres y que por lo tanto no debemos estar sujetos a normas, a leyes, a preceptos. Pervierten la libertad que tenemos incitando a los escogidos a una vida liviana sin compromiso en la que lejos de honrar a Dios solo satisfacen los apetitos carnales. Esto lo he oído muchas veces y es posible que vosotros también lo habéis oído. Hay algunos hermanos que un poquito flacos en la fe o tal vez sin poco conocimiento de lo que realmente enseña la palabra de Dios y entonces hablan acerca de otros grupos, concretamente de nosotros, de lo que somos bautistas, por así decirlo. Y entonces dice, el bautista cree que es salvo y siempre salvo y se acabó. Vosotros lo habéis oído tal vez por ahí, alguno os lo habrá dicho tal vez. Y entonces está ese concepto de que hay algunos que no creen de esta manera, hay otros que creen de esta otra manera. Y entonces la idea que está por allí flotando es de que, bueno, mira, hemos creído, así que luego a vivir como sea, a actuar como sea, a comportarnos como sea. Y no es verdad, y no es cierto. Y digámoslo con la boca grande, no es verdad. Nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y yo personalmente, y espero que todos vosotros también, creo que soy salvo una vez y para siempre, hasta que el Señor me llame a su presencia. Él dio su vida para salvarme, no hoy y mañana caer y pasado otra vez salvarme, etcétera, etcétera. Me salvó una vez y para siempre. Pero eso no es una excusa para que yo viva como quiera. No, de ninguna manera. No es una excusa para que yo viva de cualquier manera. Debo vivir la vida cristiana como lo dice la palabra de Dios. Debo vivir la vida cristiana como la Biblia lo enseña. Y debo andar en santidad y en obediencia a la verdad. Dice la palabra de Dios, y en forma bien clara el apóstol Pablo, dice, ¿pecaremos ahora porque estamos bajo la gracia? ¿Pecaremos ahora porque estamos bajo la gracia? No, él mismo lo dice. Y también podemos decirlo todos, no, de ninguna manera, porque los que hemos sido llamados a libertad no debemos de ninguna manera ponernos otra vez bajo el yugo de servidumbre. Hemos sido libertados una vez y para siempre, y esa libertad gloriosa, bendita, la disfrutamos completamente. De ahí que esta gente lo que introduce es una doctrina errónea,
donde declaran que la gracia de Dios se puede vivir de cualquier manera, puesto que si hay una salvación de por medio, pues no importa cómo vivas. Y eso no es cierto. El segundo aspecto que dice aquí el mismo versículo es: niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un pequeño cambio en algunas versiones de este versículo. Por ejemplo, la Biblia textual dice: niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. En los manuscritos más antiguos la palabra Dios no está. Incluso en la Biblia de Reina Valera del 60, que tiene referencias en medio, como la que yo tengo aquí, en la referencia hay una aclaración precisamente a este versículo y dice: niegan al único soberano, aún nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que está tratando aquí de hablar es de autoridad y de señorío. Es interesante la manera como lo ilustra en cuanto a lo que es el señorío del Señor. Dice: rechazan la autoridad, menosprecian la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, desafían y se burlan. En 2 Pedro, hablando en forma paralela de este versículo, dice: atrevido, contumaz, arrogante, no tiembla cuando blasfeman de las autoridades superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proclamar juicio sobre Satanás cuando estaba luchando por el cuerpo del Señor. Pero ahora hay algo interesante en esto, es que en este versículo la palabra en hebreo es despotés. Eso nos suena bastante parecido, ¿verdad? Sí, porque en castellano es la palabra déspota. Nosotros sabemos lo que es un déspota, ¿verdad? Un déspota es aquel que es amo y señor de la voluntad de la otra persona, a quien se le debe obediencia, sumisión y respeto. Es interesante que esta palabra se aplica al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en cierta manera el Señor Jesucristo está llamado a ser nuestro déspota. O sea, está llamado a ser aquel a quien debemos completa, leal y sumisa obediencia y respetar precisamente su señorío como amo y señor, obedeciéndole en todo. Sin embargo, el espíritu que está en estos, como dice Judas, es de negar el espíritu déspota del Señor Jesucristo. Y lo dice aquí: niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y es lamentable precisamente de que se llegue a negar los derechos de aquel que tiene todo el derecho de demandar de cada uno de nosotros aquello que ha logrado con su sangre. Comprados sois por precio, glorificada a Dios en vuestro cuerpo, en vuestra alma y en vuestro espíritu. Ahora, tenemos 3 ilustraciones en el versículo 5, 3 ilustraciones del Antiguo Testamento. No sé si el tiempo me va a dar para hablar de las 3, pero de todas maneras vamos por lo menos a comenzar por la primera. Dice: más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta es la primera ilustración que tenemos en cuanto al juicio sobre los apóstatas. Ahora, recordemos un poquito, hagamos un poquito de memoria acerca de cuáles son los acontecimientos. De manera milagrosa, Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La Biblia dice en Éxodo capítulo 12 de cómo salió el pueblo guiado por Moisés, cómo comenzó su viaje hacia la tierra prometida. Pero la Biblia dice también que juntamente con el pueblo de Israel salió una multitud, una cantidad de personas. No dice mucho más de eso, pero dice salió una multitud de personas. Ahora, lo que tenemos sí, cuando leemos en la Biblia, sobre todo el tiempo del peregrinaje de Israel, lo que tenemos sí en repetidas ocasiones es una cantidad de quejas. Que nos falta agua, que nos falta pan, que nos falta carne, que nos falta esto, que los pepinos y los puerros y qué sé yo de Egipto y ahora aquí perecemos en el desierto, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también aquella tremenda demostración de idolatría como fue la construcción del becerro mientras Moisés en lo alto de la montaña estaba recibiendo la ley de Dios. O sea que todo el tiempo hubo peregrinación con queja, con murmuraciones, con descontento que se contagiaban uno al otro. Cuando estaban a las puertas de la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, a la puerta del cumplimiento de la promesa de Dios, a las puertas de entrar en aquello que Dios había prometido,
El pueblo se queja otra vez. Qué increíble. Pero el asunto es este. En el libro de Números, capítulo 11 y versículo 4, dice la gente extranjera. O sea, ya no dice solamente una multitud, no dice en forma ambigua que había otras personas, dice la gente extranjera. Ahora, ¿por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué dice la gente extranjera? Aunque hay otras versiones que lo cambia un poquito, pero de todas maneras nos sirve esta palabrita. ¿Por qué? Porque aquel que no está en los planes, en los propósitos de Dios es extranjero. Recuerda lo que dice Efesios, nosotros antes éramos extranjeros a los planes, a los propósitos de Dios. Eso es como los considera Dios, aquellos que no están metidos, digámoslo así, en el núcleo de aquellos que han sido llamados. En este caso tenemos un pueblo escogido, un pueblo que ha sido escogido para que Dios se manifieste, obre, para que Dios cumpla su promesa en ellos. Y a menos que alguien se integre totalmente, 100% en ese pueblo, sigue siendo un extranjero. Y el extranjero que hizo, lo que hicieron estos extranjeros fue precisamente hacer esto: murmuración, quejas, descontento. La Biblia del Oso, que fue la de Casiodoro de Reina, la primera de todo, lo dice un poquito más fuerte. Dice, el vulgo que se mezcló con ellos se quejó. Y la Biblia textual lo dice un poco más fuerte. Dice, la chusma que iba en medio de ellos tuvo un deseo insaciable. Y esos deseos insaciables contagiaron al pueblo de Israel. Leímos en el pasaje bíblico, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos cruzaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos vieron el fuego, todos vieron los milagros, todos bebieron de la roca, todos comieron del pan del cielo, pero no de todos se agradó Dios. Muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron, para ejemplo, para nosotros. Scofield dice en una de las notas de estudio, dice, la gente, escuchen esto, la gente en las iglesias y aún miembros no convertidos harán siempre hincapié en las obras de la carne, afectando con su conducta a los genuinos hijos de Dios. Los extranjeros a los planes de Dios, los extranjeros a esta iglesia, a la iglesia de Cristo, a cualquier iglesia de Cristo. Persona extranjera quiere decir que no ha entrado dentro de la congregación del pueblo de Dios mediante la sangre del Cordero de Dios. Esta gente que está en medio afecta con su comportamiento. Y este primer ejemplo de apostasía nos habla y nos llama la atención para que seamos precisamente atentos en esta clase de cosas. No quiero decir con esto que vayamos a ir con el hacha y mirando a ver a quién le vamos a cortar el cuello, de ninguna manera. Porque si hay una persona que no ha confiado en Cristo como nuestro Salvador, con su Salvador personal en medio de nosotros, debemos ayudarle para que llegue al conocimiento de la verdad y pase a integrar la congregación de los salvados, pasando a ser no un extranjero, sino un miembro de la casa de Dios. De ahí que lo importante es eso, identificar sí, saber sí, estar atento sí, estar completamente consciente de este peligro sí, pero no estar juzgando y diciendo este sí, este no, sino que con amor tratar de que pasen de muerte a vida mediante la obra del Calvario. Un ejemplo más y cortito, y el versículo 6 nos dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, este es un poquito más complicado y un poquito más contradictorio en cuanto a lo que dice aquí, por causa de que hay distintos pensamientos acerca de a quién se refería. Algunos comentaristas creen que se refiere al pasaje de Génesis 6, donde habla que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y de ellos nacieron gigantes, etcétera, etcétera. Entonces se basan en lo que dice el libro de Enoc. Es un libro apócrifo, aunque está aceptado por la iglesia ortodoxa etíope y por algunos judíos etíopes. Y dice el libro de Enoc, es un libro apócrifo, lo aclaro bien.
En aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y desearon, y dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y tomaron para sí mujeres y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, y quedaron embarazadas de ellas y parieron gigantes. Ahora, la Biblia nos habla en más de una oportunidad de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento definiendo a ángeles. Y también tenemos el caso de que en determinadas oportunidades, cuando Dios tenía un propósito muy especial que realizar, permitía que los ángeles tuvieran un cuerpo tal cual. Recordemos, por ejemplo, los ángeles que vinieron delante de Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que luego fueron a donde estaba Lot y eran como si fueran personas de carne y hueso. Ahora, eso lo dejamos un poquito a un lado porque es un tema bastante especial. Pero de todas maneras, lo que dice aquí es los ángeles que no guardaron su estado original. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a pensar un momento acerca de los ángeles. Ellos ministraban en la misma presencia de Dios, representaban a Dios, eran mensajeros, eran privilegiados en todo sentido, pero sin embargo violaron la voluntad de Dios y el propósito de Dios, su autoridad, e hicieron lo que no debía hacer. Lo que nos llama la atención la palabra de Dios es esto: Dios ha sido muy estricto en cuanto a violar la voluntad de Dios y a desobedecer aquello que Él ha establecido y aquello que Él ha revelado. Y si Él no perdonó a estos ángeles, también tendrá muy presente lo que va a hacer con todos aquellos que pervierten el derecho y la palabra de Dios que ha sido puesta delante de nosotros. Y luego tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, pero eso lo vamos a dejar porque si no sería demasiado largo. Pero de todas maneras son ejemplos que nos hablan de apostasía, de desviarse, de pervertir el derecho, de no considerar el plan de Dios, de hacer lo que no es correcto, de andar en los caminos humanos antes que en los caminos de Dios, y de hacer aquello que es contrario a los designios del Altísimo. Pero sobre todas las cosas, y lo más tremendo es esto, es que esta clase de personas lo que hacen es pervertir a aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo y que están precisamente andando en los caminos del Señor en obediencia y en rectitud. El diablo siempre va a tratar de minar los cimientos de su pueblo, del pueblo del Señor, siempre. Por eso debemos estar sumamente atentos a lo que nos enseña la palabra de Dios y estar sobre todo listos para dar buena razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén.